up but further along. Sunlight replacing the stars. Finding my phone in the dark. Putting my life on restart. So many places to go. Asking what's best, I don't know. Each hour's an hour you make. So I know it's gonna be strange. One more day. I believe that it's gonna be all okay with you. In love, I gotta breathe. I'm awake. My heart is beating for you. Qué niño tan... Qué suerte este chico que me salió así. Me salió así. Pero los hijos no salen. O sea, salen. Pero, ¿cómo son los niños? No es una casualidad, no es una suerte, no es un azar. ¿Ves que uno piensa por ahí, qué irá a hacer este niño? ¿Cómo será este niño? Y después cuando está grande ya, como decíamos recién, ¿por qué no me lo comí cuando era chico? Por lo que hace ahora, miren los que se meten, los problemas que hace, los problemas que produce. Debe haberlo eliminado de chiquitito, ¿no? Pero los niños no salen, no son unos que se están identificando por ahí, parece. Pero ¿cómo ve Dios a los niños? ¿No? ¿Cómo ve Dios a los niños? Bueno, Jesús nos dio un ejemplo, ¿no? Precisamente cuando veamos, ¿no es cierto?, en la bendición de los niños, en Mateo capítulo 18, dice que Jesús le fueron presentados, capítulo 19, versículos 13 y 14. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos o porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, Dios hace una declaración a los discípulos que los descoloca totalmente, ¿no? Ahora nosotros tenemos el derecho de los niños, ¿no es cierto? Los niños son los que mandan ahora, eso es incuestionable, ¿no? Ahora usted no le dice a los niños qué comer, el niño tiene que decirle a usted qué comer, ¿no? ¿Qué quiere de almuerzo, hijo? ¿Quiere salchicha con huevo? ¿O quiere porotos? ¿O lentejas? Las mamás preguntan a los niños ahora. Mi mamá no me preguntaba a mí. Pero ahora son los derechos del niño. ¿Cómo ve Dios a los niños? ¿No? Los ve como sujetos de amor y los ve como el tipo de personas que son parte del reino, dignos del reino. De los tales, dijo Jesús, es el reino de los cielos. Y fue una declaración sorpresiva, porque en el tiempo de Jesús no había derecho de los niños. En el Imperio Romano no había debate sobre aborto o no aborto. En el Imperio Romano era normal el aborto, era normal la muerte de los niños hasta los 5 o 6 años. Era normal. La muerte infantil o la mortalidad infantil era escandalosa para nosotros ahora, para ellos era normal. La cantidad de niños que se morían. Usted podía esperar, ¿no es cierto?, de tener 4 o 5 hijos y podía esperar que 1 o 2 sobrevivieran hasta los 12 o 13 años. ¿No? Los niños no eran, si las mujeres en ese tiempo no eran sujetos de derecho, imagínense qué era de los niños. Eran insignificantes para la sociedad. Era así, era normal. Pero Dios, la persona de Jesucristo, viene a traer dignidad a los niños y viene a traer una realidad que dice, el reino de los cielos es para los niños. Entonces los niños son importantes para Dios. Lo que nos lleva a otra reflexión, a decir que Dios
a cada uno de nosotros nos ve como niños. ¿A cuántos de ustedes, a mí me gustaría, pero a usted le gustaría volver a su infancia, ¿no? Poder, ¿no es cierto?, que alguien lo apapache, no sé, poder decirle papá, mamá, o que el papá se encargue de los problemas como era cuando éramos niños, ¿no? Que él resolviera las dificultades, porque no teníamos problemas, vivíamos la vida feliz, ¿no es cierto? Esperábamos la Navidad. Yo me acuerdo cuando era niño, esta fecha ya empezaba a contar para el 25 de diciembre. No, primero para el 11 de noviembre, que era mi cumpleaños, y después se hacía tan cortito para la Navidad, después de mi cumpleaños. Cosas de niños. Me gustaría a mí volver a eso, fíjese. Que alguien lo tome en brazos, lo apapache, o está pasando por alguna dificultad. Que alguien le diga qué hacer, ¿no? Qué decisión tomar, o alguien te dé un consejo. ¿Ah? Yo perdí a mi mamá a los 18 años. Ella se fue con el Señor cuando yo tenía 18, 19 años. Mi papá duró bastante más, hace como 5 años que ya partió a la presencia del Señor. Entonces ya no tengo papá. No tengo más, soy huérfano. Pero sería lindo volver a ser niño. Pero Dios a nosotros nos ve así. Para Él nosotros somos sus hijos. Somos niños. Y si no nos comportamos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Me siguen en la importancia? Ahora nosotros damos importancia a la adultez, a la madurez, ¿no es cierto?, a las cosas, ¿no es cierto?, importantes, que son las cosas de los adultos. Pero Él nos enseña a poner los ojos en los niños. Un llamado a la responsabilidad, tomando, ¿no es cierto?, esta perspectiva, que Dios a los niños los considera de manera especial, a los niños, y que a su vez nosotros somos para Él niños, o deberíamos ser como niños para entrar al reino de los cielos, que Él será para nosotros nuestro Padre, a lo mejor aquel Padre que perdimos o aquel Padre que nunca tuvimos. Él es aquel Padre que nosotros necesitamos. Somos los niños de Dios. Desde esa perspectiva, ¿no? Y frente a la familia, frente a la crianza de los hijos, a la prolongación de la familia, a los bebés, que hoy en día nosotros nos vemos en nuestra sociedad, que muchos niños son producto no de una preocupación, de un anhelo de paternidad, sino que son sencillamente producto de un descuido, producto de una noche de pasión irresponsable, son producto de un olvido, ¿no es cierto?, de tomarse un anticonceptivo, o son simplemente de repente, ¿no es cierto?, llegando como sorpresa, ¿no? Y no esperábamos esto. Y llega. Pero cuando llegan, es el momento en que nosotros debemos asumirnos nuestra responsabilidad. Y eso es lo que Dios nos enseña. Que hemos de ser responsables con la herencia que Dios nos da para el futuro. Son nuestra herencia. Como padres debemos ser responsables de aquello, ¿no es cierto?, que Él nos ha dado como herencia de nuestra vida, ¿no? En Mateo capítulo 18, en el versículo 6, hay una advertencia que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús está hablando, ¿no es cierto?, de los pequeños, la gente los niños en Cristo. Y es una advertencia que bien podemos nosotros tomar para los padres y madres que tienen
hijos e hijas, ¿no? El ejemplo, los valores, la enseñanza que yo le pueda dar a mi hijo o a mi hija, caen, ¿no es cierto?, en esta advertencia. Si es el hijo o la hija que yo tengo, el día de mañana toma un rumbo de vida, de destrucción o de autodestrucción, si toma un rumbo de vida que ninguno desea para ellos, yo tengo que preguntarme si esa responsabilidad de ese rumbo que ha tomado el hijo o la hija es mi responsabilidad. Porque si es mi responsabilidad, voy a tener que presentarme ante Dios y dar cuenta de aquello. ¿Y por qué esta advertencia? Porque a veces asumimos que la paternidad y la maternidad son naturales, ¿no? Son naturales, es decir, bueno, los hijos se criarán y crecen y será lo que Dios quiera. Pero no es así. Dios nos invita a ser responsables de nuestros hijos e hijas. Primero, algo que es muy obvio, ¿no es cierto?, que es cuidar de nuestros hijos. Lucas capítulo 2, versículo 40. Vamos a... Ya, ahí está. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este texto está hablando acerca de Jesús. Jesús cuando se perdió en el templo, ¿no? Jesús a los 12 años dice se perdió en el templo, o sea, no se perdió en realidad, siempre estuvo en el templo, ¿no es cierto? Como dice Papelucho, él sabía dónde estaba. No, los papás no sabían dónde estaba, pero se desesperaron buscando. Cuando lo encontraron, ¿no?, lo tomaron y lo llevaron a su casa. Y el resumen de la historia que cuenta, ¿no es cierto?, Lucas, es este. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, el niño Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de gracia, ¿no es cierto? La gracia de Dios era sobre él porque estaba en el contexto de su familia. Tenía su papá y tenía su mamá, que eran los que cuidaban de él, que tenía la responsabilidad de hacer que este niño creciera sano, se fortaleciera, que se llenara de sabiduría y que la gracia de Dios fuera sobre él. Eso es la responsabilidad de los padres. No es que porque era el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, descendían ángeles y bajaban y lo ministraban. No, estaba en el contexto de una familia normal, como la suya y como la mía. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, Jesús crecía. Lo que habla del cuidado, la responsabilidad que José, su padre adoptivo, ¿no es cierto?, y María, su madre, tenían sobre Jesús. Entonces, la primera responsabilidad, ¿no es cierto?, de los padres, que es bastante obvia, todos tratamos de cumplir, ¿no es cierto?, con eso, a menos que sea una persona muy irresponsable, de cuidar de nuestros hijos, que están bien, que no tengan problemas, ¿no es cierto?, especialmente cuando son pequeñitos, ¿no? Cuando son chiquititos, así como la Abdiel, ¿no es cierto?, todos preocupados, ¿no es cierto?, si hacia el niño, si algo le pasa, ¿no es cierto?, corremos al niño, los cuidamos. Segunda responsabilidad, enseñar. Vamos, a ver qué dice Proverbios 22:6. Un texto que todo padre debe aprender de memoria, ¿no? Proverbios 22:6. Dice: ¿ahí ya o no? Pero no es 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que al niño hay que instruirle, al niño hay que enseñarle, ¿no? Las cosas no las aprenden los niños solos, ¿no? Como a veces le decimos a los niños en la escuela. Hijo, ¿ese vocabulario tiene su papá en su casa? No. ¿Cómo no? ¿Dónde aprendió eso? Aquí, pues. Yo te enseñé eso. No, los niños. La instrucción viene del hogar, viene de la casa, ¿no? La enseñanza, el buen hijo o el mal hijo, salen de la casa, no salen de la escuela, no se forman en la escuela. Nosotros como padres tenemos el deber de instruir y de enseñar a los niños. Las cosas no se aprenden así, ¿no es cierto?, por defecto, no vienen, ¿no es cierto?, con el paquete. Nosotros como padres debemos tomar la responsabilidad de enseñar los valores, de enseñar los principios de vida, de enseñar a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, serán buenos padres a su tiempo. Pero eso viene ¿de dónde? De los padres. Por eso decimos, nosotros somos los responsables. En Deuteronomio 6:6 es como un consejo práctico, ¿no es cierto?, que da la palabra, cuando Dios le dijo al pueblo, esta es mi palabra, estas son mis leyes, y de acuerdo a esta, ¿no es cierto?, ustedes van a vivir. Y estas leyes, dice, les enseñarán estas palabras que yo les mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, es el momento para enseñar a los hijos, ¿no? Así aprenden los niños. La enseñanza era, póngala, ¿no es cierto?, como letreros en su casa, póngalo, ¿no es cierto?, guárdelos en su mano, llévelos mientras camina, mientras usted avanza, mientras va a trabajar, mientras está con sus hijos, comparta con ellos y enséñenle. Es nuestro deber enseñar a la nueva generación. No es una responsabilidad que podamos obviar. Realmente, varones, somos campeones para evadir la responsabilidad de enseñanza de nuestros hijos. Esas cosas te las enseña la mamá, o que tu mamá, no, a ver, tu mamá y el papá, ¿y qué? Una pregunta. Pregúntale a tu mamá. Le damos, ¿no es cierto?, la responsabilidad a la madre. ¿Quién tiene que enseñarle al niño la fe en Dios? Padre. No es la madre. Porque si el padre le enseña la fe en Dios y la palabra del Señor al niño, cuando sea grande, el niño va a mantener su fe, porque su padre se la enseñó. Pero cuando llegue, si es al revés, no es que la madre no pueda enseñarlo. Mi madre era una excelente mujer, excelente madre y me enseñó muchas cosas. Es decir, la fe que ella me enseñó, ¿no?, es sostén de mi vida. Pero llega un momento de la vida del adolescente, del hijo, en que comienza a preguntarse si todo lo que enseñó su madre realmente es como debe ser, porque si no, ¿por qué su padre no se lo enseñó?
¿Sigue? Entonces, la responsabilidad primera de la enseñanza de la fe es de los padres. Por eso Dios ha establecido en el hogar el sacerdote del varón, el sacerdocio del varón, que es quien debe guiar la vida espiritual de la familia. El varón debe ser el preocupado de la vida espiritual de su casa, de la salud espiritual de su esposa y de la salud espiritual de sus hijos. También la esposa, pero el responsable ante Dios es el varón en primer lugar. Entonces somos nosotros, varones, los que tenemos que enseñar a nuestros hijos la fe en Dios, ¿no? Tercer lugar, dije cuidar, enseñar y en tercer lugar, modelar. En Juan 5:17, Jesús dijo, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús, el Hijo de Dios, hace una declaración en relación a su Padre, ¿no? Está diciendo, yo trabajo ahora porque mi Padre trabaja. O sea, él ve a su Padre trabajar y dice, ¿cómo? Él está trabajando y yo también tengo que trabajar. Y eso es algo natural. El niño siempre va a imitar a su padre o a sus padres. Eso no podemos evitar. Por eso que a veces los hijos dejan en vergüenza a algunos padres. ¿De dónde habrá sacado este niño esas cosas? ¿De dónde? Los niños hacen lo que ven. Eso es lo que está Jesús, ¿no es cierto?, declarando aquí. Mi padre trabaja, yo trabajo. El hijo va a hacer siempre lo que ve al padre. Y es ahí, hermanos queridos, donde adquiere valor la responsabilidad de la que hablábamos al principio. El hecho de saber que mi conducta, que lo que yo hago, que lo que el niño ve, lo que mi hijo ve, aunque no sea tan niño, va a ser un modelo a seguir, sea bueno o sea malo. Lo que el niño vea que yo hago, lo va a asumir como lo que hay que hacer. Sino, ¿por qué creen ustedes que los niños dicen, ¿y cómo mi papá? Hijo, no haga eso. ¿Y cómo mi papi? Porque los padres, ¿no?, son para los niños modelo. Somos héroes. Bueno, cuando son niños. Cuando son muy chiquitos, ¿no es cierto? Ya 5, 6 años. ¡Oh! Y el papá, para mí, mi papá era mi héroe, ¿no? Y para todos los niños, su papá, el héroe, ¿no? El más encachado, el papá más. Ah, pero mi papá le pega al tuyo, po. ¿Cierto? Claro, siempre el papá de uno ganaba. Porque somos héroes para los niños. Pero los niños crecen. Al principio los niños dicen, mi papá sabe todo. Y lo que quiera, lo pregunta el papá. Ya cuando están 9 años, dice, papá, hay algunas cosas que mi papá no tiene idea. Algunas cosas que mi papá no sabe. Ya a los 15, 16, este viejo no sabe ni una cosa. Está parado este viejo. Después los 20, 25, bueno, en realidad papá sabe algunas cosas, sí. Después los 30, ojalá mi papá estuviera acá. El pensamiento del niño. Pero siempre mirando a su padre. Entonces es una tremenda responsabilidad, queridos. El poder ser modelos para tener hijos que sean modelos. Para tener hijos que realmente podamos nosotros decir,
Gracias al Señor. Salió un buen hijo. Salió gracias al Señor y gracias a que usted fue capaz de ser un modelo para ellos. En Juan 8:28 dice: dice Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Imagínense, Jesús diciendo, ¿no es cierto?, que él estaba sujeto a la enseñanza de su Padre. ¿Cómo será con nosotros? Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos, queridos, frente a nuestros hijos? Ahí es donde nosotros tenemos que asumir, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que asumir. Tuvimos un lindo grupito aquí, ¿no es cierto?, de padres entregando sus hijos al Señor. Yo quiero invitarle, ¿no es cierto?, y no solamente a ellos, sino a todos. Todos necesitamos, ¿no es cierto?, tener un modelo. Nosotros necesitamos tener un modelo. Padres, el modelo. Si usted no tuvo un buen modelo, ¿no es cierto?, el modelo de padre es Jesús, es el Señor, es sujetarnos a Él. ¿Cómo podemos darle un buen ejemplo a nuestros hijos? Imitemos a Jesús. ¿Cómo podemos entregarle valores a nuestros hijos? Entreguemos los valores de Cristo. Conozcamos a Jesús, conozcamos al Señor, impregnémonos de su palabra y de manera natural la obra de Dios en nuestras vidas va a ser un toque para nuestra familia. Entonces, como padres somos responsables. Somos responsables de las familias que tenemos. Lo bueno, la buena noticia es que Dios siempre puede sanar la familia. Dios siempre puede sanar la familia. Podemos haber tenido, ¿no es cierto?, a lo mejor no el padre ideal, o no la madre ideal, o a lo mejor no tuvimos padre o no tuvimos madre. A mí yo no tuve nunca un padre como naturalmente se espera. Pero Dios es capaz de restaurar su vida, su corazón y su familia. Eso es lo extraordinario. Entonces, cuando oímos palabra del Señor, ¿no?, y esta palabra no es una palabra de crítica, de decir, mire, usted lo está haciendo así, o eso está malo. No, es una palabra de futuro. Es una palabra de decir, mire, hay tiempo aún. Hay tiempo para restauración, hay tiempo para sanidad, hay tiempo para liberación, hay tiempo para transformación, hay tiempo para hacer de nuestra familia una familia bendecida. Hay tiempo, y lo más glorioso es que hay poder en Dios para hacer aquello que soñamos. ¿Ve? Entonces, hay esperanza. Esto no es una charla motivacional, no es para sentirnos mejor. No, hay poder de Dios que puede obrar en su vida, obrar en su familia, hacer de usted un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, delante del Señor, padre responsable, modelos ideales, hombres y mujeres a quienes sus hijos estén felices de haber aprendido de ustedes cuando ya sean grandes. Que puedan decir, mi padre me enseñó aquello, mi padre me enseñó esto, mi madre me enseñó aquello. Modelos de vida para nuestros hijos. ¿A usted le gustaría que sus hijos lo imitaran? ¿Le gustaría que sus hijos hicieran lo que usted hace? ¿Le gustaría que sus hijos tuvieran los valores que usted tiene? Dios puede hacer el cambio. Dios puede hacer la transformación. Dios puede hacer. Y yo bendigo y felicito a los matrimonios que hicieron esta bendición el día de hoy, que presentaron a sus hijos el día de hoy, porque es un comienzo.
porque es un comienzo. Es un buen comienzo de poder decir: Señor, yo no soy capaz de criar este bebé. No soy capaz de criar este niño. Ahora dicen, nadie nos enseña a ser padre, y es verdad. Pero en Él podemos aprender. Si usted quiere tener una familia bendecida, usted quiere tener una familia transformada, o quiere tener una familia feliz, donde su familia sea el refugio, donde usted llegue, donde usted se encuentre, donde sea contenida, donde le entiendan, donde le amen, donde a pesar de sus errores lo perdonen, lo animen, lo tiren para adelante, lo fortalezcan. Un lugar donde usted pueda llorar si necesita llorar, quejarse si necesita quejarse, reírse, ¿no es cierto?, en familia, disfrutar. ¿Quiere esa familia usted? Yo le invito para que dé los pasos necesarios. Asuma su responsabilidad por esa familia que usted quiere. No le eche la culpa al otro. No le eche la culpa a su esposa, no le eche la culpa a su esposo, no le eche la culpa a sus hijos. Yo debo asumir mi responsabilidad. Si usted decide hoy que su familia será una familia bendecida, si usted decide hoy que sus hijos serán hijos bendecidos, hijos tocados por la mano de Dios, instruidos en los caminos del Señor, la bendición de Jehová va a ser sobre su vida. Usted no va a tener ningún temor, ¿no?, del futuro, de lo que venga, de lo que será de sus hijos. Porque la paz del Señor va a llenar su corazón y va a tomar su causa por su familia. Quiero invitarles a orar. Cerramos nuestros ojos. Quizás usted quiere hacer una oración personal al Señor. Ahí en su lugar, piense en sus hijos, piense en su familia. La mejor manera como usted puede ayudar y bendecir, ya sea usted padre, sea madre o sea hijo, es que usted ponga su vida en las manos del Señor. Que ponga sus proyectos, sus valores en las manos del Señor. Y dígale al Señor: honestamente, no sé cómo criar mis hijos. No sé cómo ser un buen esposo, no sé cómo ser una buena esposa, no sé cómo ser un buen hijo, no sé cómo criar estos niños, no sé cómo hacerlo. Señor, ayúdame. Ayúdame. Toma un lugar en mi corazón. Siéntate en el lugar de gobierno en mi vida. Y transfórmame para hacer bendición para mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que pongas de tu mano de poder y de gracia sobre cada una de las familias que aquí estamos, Señor. Te necesitamos, Señor, urgentemente en el seno de nuestra familia, en el centro de nuestra casa. Señor, tú sabes, tú eres testigo, Señor, de la vida cotidiana, de la vida diaria, Señor, que se da en nuestros hogares. Y, Señor, te pedimos perdón por lo que no te agrada, por lo que no es correcto, por lo que no te bendice, por lo que no alaba tu nombre, Señor, y que está dentro de nuestra familia. Señor, hoy en el nombre de Jesús queremos declarar, Señor, tu gobierno sobre nuestra casa. Queremos declarar tu gobierno sobre nuestras familias, sobre los padres, sobre las madres, Señor. Para que, Señor Jesús, tú comiences a establecer tu reino en cada hogar y en cada familia. Para que los hijos sean bendición, Señor, ahora de pequeños, también de adolescentes, Señor, y de adultos. Sean bendición, Señor. Sean bendición, Señor, para el hogar. Para que el esposo y la esposa, Señor Jesús, sean, Padre Celestial,
sólidos, firmes en sus afectos, Señor. Haya bendición, Señor, fidelidad. Haya, Señor Jesús, amor, contención, afecto. Haya comprensión, Señor, para que todo lo que tu Hijo necesita lo tenga, Señor, en su hogar, en su casa. Señor, pedimos tu bendición. Oh, Señor, pedimos tu bendición para cada hogar. Señor Jesús, derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu presencia. Desata, Señor, un hambre y una sed de tu justicia, de tu palabra, de conocer de ti, Señor, de aprender de ti, a ser padres y madres, Señor. A ser, Señor Jesús, amado, hijos de fidelidad. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Y entregamos, Señor, hoy, en oración, nuestras familias, Señor, delante de ti, para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. So many things they fight for my attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. And every day I'm faced with these decisions.